¿Hay algún problema con los demás compañeros que... No, maestro, no sabemos. De hecho, ni han contestado en el grupo. Sí, porque nada más somos como cuatro, ¿no? A ver cuántos somos. Bueno, bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Es no sé si Mirna, ¿estás lista para el tema que vamos a estar viendo? Sí, profe. ¿Puedes compartirlo, por favor? Sí. ¿Se ve? Sí. Ok. Es tiempo de empezar. Bien, ¿puedes comenzar? Pues buenos días, compañeros y maestro. Yo les estaré presentando lo que es el psicoanálisis humanista de Erich Fromm. Bueno, y empezamos con lo que es la biografía de Erich Fromm, que él fue un conferencista muy distinguido, también profesor y psicoterapeuta que nació en 1900 en Frankfurt, Alemania, y quien recibió su educación en lo que son las universidades europeas. En 1922 se dedicó a estudiar el psicoanálisis como analista no profesional en lo que son el Instituto del Psicoanálisis de Berlín. Él llegó a Estados Unidos durante lo que es una Gran Depresión y siguió una carrera activa como escritor, conferencista y maestro. Él pasó sus últimos años enseñando en las universidades de México y fue director de un instituto psicoanalítico mexicano y murió en Suiza en 1980. Aquí hay que recalcar que los libros de Fromm se han
son bastante populares en las universidades porque estos es- están pertenecientes a varias áreas, ya sea sociología, fisiología, psicología y el psicoanálisis. Y una representación de su libro es uno que se llama The Art of Loving, que es un libro que requiere muchos de esos recursos. Ujú. Bueno, también se menciona que en los años 30, cuando los nazis pues tomaron lo que es un control en Alemania, Fromm a partir de ese momento pues se trasladó a lo que es Nueva York y ahí fue cuando se empezó a popularizar un psicoanálisis con fuertes influencias en lo que es la filosofía humanista, que tenía énfasis en la capacidad del ser humano para llegar a ir volviéndose más libre y autónomo mediante lo que es el desarrollo personal. Y pues todo esto empezó porque él abrió lo que es una consulta clínica basada en lo que es el psicoanálisis. También se hace mención de lo que es una influencia que hubo entre Karl Marx en una de las formulaciones orientadas fisiológicas de Fromm, donde hace mención que Marx enseñó que el lujo es un vicio tanto como la pobreza y que nuestras metas deberían ser mucho y no tener mucho. Aquí se refiere Fromm al que el verdadero Marx, al humanismo radical, no a la falsificación vulgar representativa por lo que es un consumismo soviético. Y ahora vamos a hablar sobre lo que son los constructos y postulaciones básicas de según Fromm. Pues Fromm está considerado como un psicoanalista humanista porque trata lo que es extensivamente el tema de lo que significa ser un humano y pues se ha tratado de identificar los atributos distintivamente humanos, donde se puede especificar los atributos que constituyen lo que es el ser humano. Entonces, pues él se pregunta mucho lo que es una naturaleza pues plena. Fromm teoriza respecto a lo que es la personalidad en desarrollo y un funcionamiento óptimo, donde aquí se conocen los atributos que definen lo que es la naturaleza humana y es ahí donde trata de perfeccionarnos a nosotros mismos según este modelo. Ahora, están estos puntos de atributos, donde según Fromm, nuestra naturaleza humana nos crea problemas específicos a lo que Fromm llama lo que es una situación humana. Si dice aquí que si estuviéramos hechos de un modo diferente, nuestra existencia sería diferente. Entonces Fromm hace énfasis a lo que son 5 necesidades distintivamente humanas básicas, que estas tratan de satisfacer las necesidades, viene siendo algo parecido a lo que es la pirámide de Maslow, que también estas 5 necesidades de Fromm, pues viene siendo que muestra una calidad de lo que depende nuestra vida para poder buscar una supervivencia. Pasando a lo que son las 5 necesidades humanas de Fromm, que Fromm dice que está en desacuerdo con lo que es Freud respecto al papel del sexo en la vida humana, donde dice que nuestro problema principal no es la frustración sexual, sino más bien el hecho de que somos seres humanos. Según Fromm, las cualidades mismas que nos hacen humanos son la habilidad de conocer, de razonar sobre las cosas del mundo, también las de reflexionar sobre nuestros propios pensamientos, sentimientos y también la habilidad para poder proyectarnos hacia el futuro y también una habilidad para lo que es podamos percibir contradicciones injustas y discrepancias y otras cosas que hagan presente a dificultades y re- rectos, retos.
Y ahora están lo que son estas necesidades según Fromm, que son las relaciones, las trascendencias, las raíces de sentido de identidad y una estructura, que cada persona debe enfrentarse a estas necesidades, que son requerimientos psicológicos básicos para vivir con efectividad. Está lo que es el primer punto, que es la relación, que el sentimiento de lo que es la soledad y aislamiento es común en todos los seres humanos, según Fromm, y que el único medio para sobreponernos a este sentimiento es tener algún tipo de relación con otros, pero no toda clase de relación fomenta lo que es la felicidad. Un ejemplo aquí viene siendo lo que es la sumisión y el dominio, que son formas de lo que es una relación, pero llegan a ser un punto en que son dañinas para nosotros, donde debemos utilizar nuestras habilidades para amar de una forma productiva al tratar con otros. Hay varias formas de amar en una forma productiva. Aquí está lo que es el amor maternal, el amor paternal, el amor erótico, el amor fraternal y el amor a uno mismo. Está lo que es la trascendencia, que son la necesidad de trascendencia, se refiere a la necesidad de obtener un control sobre nuestra propia vida, tener elecciones y determinar nuestro propio destino. Esto se relaciona con que en el mundo hay una forma pasiva que es contrario a la naturaleza humana. Cuando se usan en las capacidades, habilidades, se usan, se llegan a usar de forma incorrecta, el desarrollo y el funcionamiento de la personalidad se pueden obstaculizar, debido a que hay personas que no se guían por sus propios instintos y cuando esto no y cuando las personas no se guían por su propio instinto, deben resolver lo que son sus problemas por medio de sus recursos y esto llega también a incluir y a influenciar mucho también en la cultura en la que viven. Ahora pasamos a lo que son las raíces, que es el deseo de se interpreta como una necesidad de crear lazos significativos con lo que es nuestro medio presente y con el pasado. Aquí es donde se puede relacionar con lo que son las necesidades de ser y de aceptación de Maslow, donde deberíamos de ser parte de nuestra comunidad, nuestro trabajo y de una escuela, donde las personas necesitan lo que son tradiciones, costumbres y rituales, esas cosas que representan o creencias más grandes que el individuo, que esto ayuda a que se pueda sentir parte de una comunidad. Está el sentido de identidad, donde Fromm está de acuerdo con Erickson en la necesidad de identidad, donde todos tenemos la necesidad de identificar nuestro puesto en el mundo, de tener unos papeles propios por los cuales nos permitimos a nosotros mismos y podemos ser percibidos por otros. Y está el último y quinto punto, que es la estructura, donde cada persona tiene una necesidad de hacer sentido a su vida y comprometerse con su mundo. Aquí, pues, Fromm mantiene una imagen, dice que se llega a mantener, si nosotros mantenemos una imagen incorrecta del mundo, es mejor no tener ninguna, porque si nosotros llegamos a tener una estructura idealizada, por así decirlo, de un mundo, esto puede generar un caos y una confusión muy frustrante en las personas. Fromm recalca mucho en lo que son sus libros, donde se encuentra el término hombre en los escritos de Fromm, sería mucho más específico sustituirlo por el término yo. Porque para Fromm toda persona tiene un sentimiento profundo de soledad y aislamiento, donde toda persona tiene elementos contradictorios dentro de sí mismo, porque si se llega a un grado de tener una estructura específica de su alrededor, de su mundo, pues cuando se puede decir que esa idealización que tenía del mundo llega a ocurrir pues algo malo, esto va a generar un caos y una confusión en la persona.
Ahora se pasa a lo que son los valores como guías. Aquí muchos psicólogos han rechazado en ese tiempo las opiniones sobre los valores basándose en que no pueden probarse. Y pues a pesar de estas objeciones, Fromm mantiene que las opiniones sobre los valores son la base de nuestras acciones y que estas acciones a su vez tienen mucho que ver con nuestra salud mental. Y numerosos psicólogos siguen opinando que los valores son un asunto de preferencia personal. Para ellos hay muchas formas de vivir y muchos valores diferentes que justifican diversos modelos de vida, pero Fromm sustenta normas y opiniones de valores que se aplican a todos porque se basan en una naturaleza misma de los seres humanos, que cada individuo pues es herencia común para todos. Ahora se basa con lo que son algunos problemas éticos. La ética pues es una rama aplicada a lo que es la filosofía, que significa trata del comportamiento real, ya que ofrece guías para vivir. Fromm mantiene que el razonamiento humano puede encontrar lo que son las soluciones. Y aquí pasamos a lo que es la ética autoritaria, que es alguna autoridad impone leyes o reglas. Puede basarse por medio del gobierno, nuestros padres, nuestros maestros, la religión, también lo que es la cultura. Y aquí se destaca lo que es el temor al poder de la autoridad, donde mantiene una línea a lo que son los seguidores. Luego pasamos a lo que es la ética humanista, que esta pues contradice lo que es la ética autoritaria, que se basa en que los requerimientos de la naturaleza humana, aquí es el bien y el mal, son al mismo tiempo algo bueno y algo malo para nosotros, donde Fromm cree que la vida debe vivirse plenamente, de que hay que dejar de lograr una plenitud del pecado capital en la ética humanista, porque muchas de las veces en lo que si se sigue lo que es la ética autoritaria, al tener el temor en lo que es al gobierno, cuando imponen lo que son las leyes o normas, llega a haber un bloqueo en lo que es en la naturaleza humana porque no te deja ser. Mm, Pasamos a lo que es la situación humana de Fromm, que de acuerdo con Fromm, cada individuo enfrenta distintos problemas en lo que es una virtud, lo que llega a ser humano. Y pues Fromm llama al estado de los seres humanos como situación humana. Y aquí se desprende lo que son dictomias existenciales históricas, lo que son existenciales históricas. Pasamos a las dicotomías existenciales, es decir, que afrontamos dicotomías existenciales significa que debemos enfrentarnos a discrepancias perturbadoras e inevitables, dilemas casi insolubles. Y los pues históricos viene siendo el hecho histórico de que tiene una riqueza, no llega a ser distribuida éticamente, llega a ser algo de otra manera donde la gente llega a sentirse superior o inferior dependiendo del razonamiento y los aspectos incomprensibles de lo que es la vida humana. Lo que la razón dicta que esto no debe suceder necesariamente y que el uso de conocimientos y recursos valiosos para lo que era, esto es un ejemplo para lo que era la guerra y para la defensa contra la guerra, es otro enigma histórico. Y bueno, aquí puse un cuadro de lo que, no sé si se alcanza a ver bien, se ve un poco borroso, lo que son las dicotomías existenciales, la vida, la muerte, de que cada persona es portadora de inmensos potenciales humanos,
que cada uno está solo en una identidad única, deseo, donde deseamos seguridad, deseamos conocer la verdad, deseamos lo que es la salud para vernos libres y deseamos igual controlar las cosas, y luchamos por la libertad y luchamos por perfección y una mejoría. Y en las dicotomías históricas, donde hay abundantes medios técnicos para la satisfacción material, que deseamos una paz duradera, y también pues hay discriminación entre la gente a pesar de lo que es una supuesta igualdad, que la riqueza está distribuida frente a la pobreza y los beneficios de la ciencia y también de la tecnología. ¿Va a decir algo, maestro? Nada más, vamos a, creo que es bastante información. Vamos a checar algunos aspectos que para que podamos identificarlos bien. En primera instancia, me dices que, por ejemplo, que Fromm establecía que existían atributos. ¿A qué se refieren estos atributos? ¿Qué significa eso de atributos? ¿Sí, sí entiendes eso? O sea, me llamó la atención ese aspecto de los atributos, que está en tu Sí, presentación 6. sí, sí son los atributos que vienen siendo las necesidades humanas que Fromm categoriza, Ujú. que esto pues define lo que es una naturaleza humana y que nos llevaría a tener lo que es una calidad de vida. Lo que ya había mencionado, ahorita regreso a la diapositiva. Ajá, Ay, sí, que son estos 5 puntos. Esos son los atributos, la relación, la trascendencia, las raíces, el sentido de identidad y una estructura, que son atributos para poder tener una calidad de vida. ok, bien. Entonces es si la situación humana, las 5 necesidades, satisfacer las necesidades, morir o volvernos locos y las necesidades de supervivencia. En cuanto a esto, estos aspectos de la situación humana, ¿qué significa eso de la situación humana? Viene siendo un significado que dio Fromm, donde dice que nuestra naturaleza humana nos crea problemas específicos. Ujú, Esto es a lo que Fromm llama una situación humana. ujú. Ok, entonces es como lo, de alguna otra forma, los problemas que nosotros tenemos, eso establece en el sentido de humanidad o el sentido de existencia. A eso es a lo que se refiere, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, porque también dice que si eso estuviera hecho de un modo diferente, pues nuestra existencia sería diferente. Ok, muy bien. Hablamos acerca, bueno, con respecto a las 5 necesidades, hay uno que es relación y otro el aspecto de la trascendencia. Dice, debemos utilizar nuestra habilidad para amar en forma productiva al tratar a los otros. Este tipo de, por ejemplo, en cuestión de las relaciones, es importante establecer, por ejemplo, el aspecto de cómo concibe el amor Fromm, sobre todo el aspecto de las relaciones. Eso significa de que, por ejemplo, de forma ideal, si el amor no tiene un aspecto productivo, significaría que eso determina que no tenemos amor, ¿verdad? ¿Sí o no?
Dice, el amor en forma productiva es medio para superar los sentimientos de soledad. Me llama la atención el aspecto de que el amor en forma productiva nos ayuda a superar los sentimientos de soledad. Eso significa que si yo tengo una relación de amor, pero no es productiva, entonces no tengo una relación de amor. Entonces eso contradice la naturaleza del amor entre la persona y por lo cual su existencia o su razón o propósito de vida no se cumpliría por el hecho de que no está en una relación que le satisfaga sus necesidades. ¿Alguna vez han conocido a alguna persona que haya estado en una relación que sea destructiva o tóxica? Sí, Y más o Sí, menos, ¿cómo son esas personas? ¿Cómo es su experiencia de vida? ¿Cómo las ven? tristes, molestas, frustradas. Entonces, normalmente esa manifestación que tú estás diciendo, que nos está contando nuestro compañero Misael, tristes, molestas, eso significa, son las manifestaciones de un sentimiento de soledad que no ha sido superado. Por lo cual, según desde la perspectiva de Fromm, por ejemplo, nadie puede definir cuál es el tipo de relación que establecemos, pero sí podemos definir a través de las manifestaciones de la experiencia humana si la persona no está teniendo aspectos productivos a nivel de crecimiento y salir de los sentimientos de soledad con respecto a esa relación o esa persona, entonces esa es una manifestación de una relación donde hay una falta de amor y por lo cual no es productiva y por lo cual no estableces una muy buena relación con los demás. ¿Sí? Y esto es lo interesante porque cuando trabajamos desde esta perspectiva, la mayoría de las veces confrontamos si estamos con las personas por costumbre o porque realmente las amamos. Hay personas que normalmente, según Fromm, solo un 20% de las parejas son parejas que se aman. El 80% solo están por costumbre o por satisfacer un sentimiento de soledad. Se sienten solos y buscan una pareja, pero a la larga esa relación para superar el sentimiento de soledad, al no ser una relación productiva, establece que se sienta aún más sola la persona y el sentimiento de soledad se vuelve un poco más profundo e incisivo. El otro es el aspecto de la trascendencia, dice la necesidad de obtener control sobre nuestra propia vida. Dice, debido a que las personas no se guían por sus instintos, deben de resolver problemas por medio de sus recursos. En este aspecto, cuando hablamos de trascendencia y de obtener el control de nuestra propia vida, ¿qué representa para nosotros trascender? ¿Qué entienden ustedes del término trascender? Como avanzar. Ok, muy bien, es avanzar, muy bien, porque en este aspecto de la trascendencia lo vamos a traducir de esta forma. Nosotros no somos animales
para dejarnos guiar por nuestros instintos o nuestras emociones. ¿Sí? Según esto, en pocas palabras, una persona que alcanza un alto desarrollo es la persona que puede domar sus sentimientos y sus emociones a través del pensamiento y a través del trabajo de los propósitos, las metas de vida. Por ejemplo, ¿cómo me puedo dar cuenta si estoy trascendiendo? Cuando no me dejo influenciar por lo que otros dicen, pero tampoco me dejo influenciar por lo que quiero hacer en el momento, sino por lo que planeo hacer yo. Porque tengo que establecer que el aspecto de domar los instintos, los impulsos, establece un sentido de trascendencia y avance en la vida. Sin embargo, si la persona no es capaz de poder adquirir ese control sobre sí y sobre su propia vida, y está a expensas de las circunstancias o de las demás personas, podremos determinar que esa persona no ha trascendido. Entonces, la persona sigue estancado en situaciones que lo mantienen atado y lo tienen cautivo. ¿Sí? La mayoría de las personas, por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, yo hago lo que quiero. Ah, qué bueno. Pero muchas veces he encontrado personas que lo que dicen, lo que están tratando de decir, es que la mayoría de las veces solo se dejan llevar por el momento, por los impulsos, por las situaciones que se les presentan, pero realmente no piensan en un futuro, solo piensan en el aquí y el ahora, en hacerlo en este momento. Y según desde la perspectiva de Fromm, una persona que trasciende es una persona que es capaz de postergar sus propios instintos, sus propios apetitos, que si bien en algún momento los va a satisfacer, los puede satisfacer en un tiempo en el cual considere que está planeado y estructurado en su vida para ello, pero no necesariamente la necesidad va a controlar la situación de las decisiones de la persona, sino que la persona es capaz de decidir sobre sí misma, sobre lo que hace, ¿sí? Y eso significaría, por ejemplo, un aspecto más de trascendencia es, ¿los problemas son más allá de las personas o las personas que enfrentan problemas son capaces de superarlos? Según desde la perspectiva de Fromm, una persona no puede rehuir a la experiencia de los problemas, pero no por eso se deja dominar por ellos. En este sentido, una persona que trasciende es una persona que es capaz de afrontar las circunstancias, que es capaz de resolver y vivir también de forma tranquila y relajada si es una situación que está fuera de su control. En esta instancia no cae en desesperación, angustia o ansiedad. Las personas que no caen en angustia, desesperación o ansiedad, según Fromm, son las personas que han trascendido. ¿Sí estamos comprendiendo este punto? ¿Sí o no? ¿O Sí, cómo lo ven? ¿Cómo lo están viendo? ¿Sí se está comprendiendo este aspecto? Sí, profe. Muy bien. Otros son el aspecto de las famosas raíces. Bien, dice Fromm que dice que podríamos pensar en las necesidades de ser
y aceptación de Maslow. La necesidad de tener raíces se hace sentir intensamente. En este sentido, siempre buscamos nosotros el sentido que en algún momento las raíces determina lo que es algo, el sentido de pertenencia o de la historia del cual yo surgí. Por ejemplo, este aspecto de las raíces es lo que en la mayoría de las ocasiones hace que las personas les den mucha importancia a determinar, por ejemplo, el aspecto de dónde provienen. Por ejemplo, ¿cómo puedo determinar el aspecto de si estoy trabajando el aspecto de las raíces? Esto es algo muy sencillo. Se trabaja cuando la persona trata de resignificar su sentido de identidad en base a aspectos de relación con el medio en el que se desenvuelve. Entiéndase, por ejemplo, la historia del lugar donde creció, la ideología o la cultura a la que pertenece, la familia a la que pertenece y las tradiciones que le dan un sentido de tranquilidad y seguridad. ¿Sí? Normalmente, por ejemplo, por eso encontramos que las personas que son prácticamente que pueden sentirse plenas a través del aspecto de las raíces es, por ejemplo, cuando saben, por ejemplo, de dónde surgieron y hacia dónde van. Las raíces determinan como la base de la historia de la persona y determina incluso su propia expectativa y futuro de la misma. Es por eso que normalmente podemos encontrar por qué es tan importante para nosotros encontrar el sentido de identificación con padres, abuelos y familiares en ese sentido de pertenencia. Eso es a lo que representa el aspecto de las raíces. Mientras más sea el conocimiento de las raíces a las cuales nosotros pertenecemos, se estrecha más el sentido de seguridad de la persona, ¿sí? Y se experimenta de una forma muy intensa. Es por lo cual hay personas que, por ejemplo, defienden su nacionalidad, defienden el estado donde nacieron, defienden la familia de la que provienen, defienden el linaje el cual los conforma, y eso les hace sentirse seguros. Un ejemplo, es por ello que la mayoría de las veces los hijos adoptivos siempre tienden a buscar, por ejemplo, los antecedentes y la historia de sus propios padres biológicos. ¿Y por qué es tan importante para ellos? Porque las raíces y encontrar la raíz de dónde provienen y el sentido de pertenencia y el sentido de relación es lo que establece que la persona sienta de que no apareció por generación espontánea, sino que viene de alguien. Y de alguna otra forma se dice que las raíces determina el conocimiento de dónde vengo, determina mi identidad de lo que soy hoy, según Fromm. El otro es el sentido de identidad en base al propio yo. Dice, todos tenemos la necesidad de identificar nuestro puesto en el mundo. En este aspecto, una cosa es identificar mis raíces y el otro es ahora mi sello de identidad que me identifica, que me caracteriza en respecto a este mundo. Es por ello que muchos jóvenes adolescentes están siempre en la búsqueda de la identidad para sentir que no son uno más en este planeta, sino que son alguien particular y especial. Todos de acuerdo al sentido de identidad
buscamos ser personas especiales. Es por ello que la mayoría de las personas no les gustan ser tomadas como comunes, todo menos comunes, porque lo que intentan buscar es no parecerse a otras personas y sentir que han construido algo para ellos y para el mundo en el cual se desenvuelven. Y el otro aspecto otra de las necesidades es el aspecto de la estructura. Cada persona tiene necesidad de dar sentido a su vida y comprender el mundo al término de yo. Muchas veces, por ejemplo, es importante para la persona determinar, por ejemplo, por qué hace lo que hace y para qué lo hace. Él no es importante o no tiene la misma importancia el qué hago y el cómo lo hago, sino el para qué lo hago y por qué lo hago, lo que le da sentido a su mundo. Es por ello que normalmente muchas personas siempre tienden a confrontar el aspecto de que si lo hacen para ellos o si lo hacen para los demás. A nivel de estructura, lo ideal es que las personas sean felices y aprendan a encontrar el amor, la paz, no en relación a los demás, sino en relación a consigo mismos. Y eso determina la construcción de el yo. Mientras más me conozco yo, más puedo comprender mejor el mundo en el que me desenvuelvo. Esos son los aspectos de las necesidades que nos estaban comentando. Como el comentario, ¿alguna duda, alguna observación? Por mi parte no, maestro. Porque, Mirna, ¿por qué son importantes los valores para la salud mental? ¿Por qué crees que son importantes los valores según Fromm para la salud mental? Porque se llega a tener, se le llega a buscar un sentido al vivir. Así es. Y porque y recuerden que necesitamos nosotros determinar el sentido de propia eh, eh, mi propia calidad humana en ese sentido que yo tengo que determinar. Muchas veces por ello es importante que las personas reconozcan, valoren y evalúen sus propios valores. Según Fromm, porque si la persona que no conoce sus valores, pues no tiene una brújula sobre cómo actuar o cómo conducirse en el mundo. Por eso muchas veces es importante trabajar con los adolescentes y con los niños para que comprendan la importancia de construir los valores que hacen mejor su mundo, que hacen mejor el entorno en el que se desenvuelven, para, para que no estén perdidos. Por eso decimos que los valores funcionen como guías, que si bien no haya una persona que les diga qué hacer, esos valores van a servir como su brújula moral, su brújula hacia dónde seguir, dónde caminar, qué hacer y qué no hacer para establecer su desarrollo, ¿sí? Si bien son de preferencia personal, determinan mucho el tipo de actuaciones y conducta y comportamiento de las personas. Una persona que es voluble o que cambia de un momento a otro, por lo general
no tiene trabajado los valores como guía en su vida. Ahora, según Fromm dice que la ética significa el comportamiento real, es funcional ya que ofrece guías para vivir. Dice, la ética autoritaria impone las leyes o reglas. En correspondencia con la ética humanista que se basa en los requerimientos de la naturaleza humana. ¿Eso qué significa, Mirna? ¿Cuál es cuál sería en sí la diferencia entre ética autoritaria y ética humanista? Pues en sí que la ética autoritaria pues tiene a alguien que lo gobierna, Ujú, alguien que le impone leyes, que le dice qué hacer. Y aquí había mencionado que es cuando se le tiene el temor al poder que tiene la autoridad y lo que es la ética humanista viene siendo más de uno mismo, de lo que pues se quiere del individuo, o sea, es algo suyo, ujú, así es algo suyo, porque dice que viene siendo una naturaleza del individuo. ujú. La ética humanista, según Fromm, debe de responder a cada individuo qué me hace ser hombre, qué me hace ser mujer, qué me hace el sentido de ser humano. Por ejemplo, esa famosa pregunta, ¿en qué consiste la naturaleza humana? Es fácil determinar la ética autoritaria porque solo hay bueno y malo, no hay medias tintas. Pero a nivel de ética humanista, la pregunta está, ¿qué es lo que a nosotros nos hace ser humano? ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿En qué consiste en la concepción para cada individuo el ser humano? ¿Sí? ¿Qué es lo que le da a alguien la calidad o el calificativo de ser humanitario o de ser cuando decimos es que yo tengo una calidad humanitaria? Y lo interesante acá es que yo he escuchado muchas expresiones con respecto a lo mismo, pero la construcción de la ética humanística determina el sentido de la definición para cada persona de lo que representa el ser una persona del ser humano. ¿Qué es ser humano? Y eso determina mucho en relación a lo que ha construido la persona, el por qué se comporta como se comporta, el por qué piensa, vive, interpreta y aprende lo que aprende. No sé si quedó claro este aspecto de la ética humanística o tienen alguna duda. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. No, todo bien con la explicación, profe. Ok, muy bien. Creo que se va. Si no tengo mayor entendido, nos quedan unos 6 minutos. ¿Les parece que cerremos nosotros esta conexión y abramos la siguiente, por favor? sí. Sí, maestro, está bien. Ok.
Ok, muy bien. Ok. Estábamos checando algunos puntos que habíamos revisado con su compañera. Hemos visto la diferencia. Antes que nada, después nos habla nuestra compañera con respecto al término dicotomía. ¿Sí entienden qué es, a qué se refiere el término dicotomía? No, maestro. ¿Cómo entendiste tú, Mirna, lo que es una dicotomía? Porque lo viene escuchando, pero no sé si por eso era la pregunta de si lo entendieron tus compañeros, el término dicotomía. Pues viene siendo una relación de lo que es el pensamiento o a Ujú. las ideas que llegan a tener un concepto. Muy bien, así es. Una dicotomía es como, por ejemplo, lo que tú piensas de las cosas, ¿sí? Y si esas cosas que tú piensas corresponden exactamente a la definición o a la palabra o al concepto. Muchas veces es como eh, el conflicto de definir, por ejemplo, una dicotomía. eh, Puede ser, por ejemplo, el conflicto de poder definir la palabra amor. El amor en algunas personas o en algunas comunidades se vuelve una dicotomía porque todos hablan de amor, pero ¿cómo entiendes el amor? ¿Cómo estableces la comprensión del mismo? ¿Cómo manifiestas la evidencia del mismo? Y de allí es en donde parte el aspecto de que después vamos a tener nosotros dicotomías existenciales y dicotomías históricas, ¿sí? Unas que determinan, por ejemplo, el aspecto de razón y el aspecto inferior, y las existenciales, las discrepancias perturbadoras y los dilemas insolubles. ¿Cuáles son los dilemas? ¿Me puedes recordar, por ejemplo, a qué se refieren con las discrepancias perturbadoras? Bueno, en sí aquí, pues, las existenciales, Ujú, se dice que cómo confrontamos esta dicotomía. Significa que debemos de enfrentarnos a discrepancias perturbadoras o inevitables, o sea, viene siendo algo que nosotros no podemos, no elegimos y que no podemos cambiar. ujú, Un ejemplo puede ser que no escogemos nacer, ujú, pues ese sería un ejemplo de que no podemos hacer, es algo que es inevitable y que tenemos que enfrentar. ujú. ¿Y, ¿Y qué serían los dilemas insolubles? ¿O qué entendemos por ellos? ¿Qué sería un dilema insoluble? Por ejemplo, eh, si no me malentiendo, viene siendo como las injusticias que no Ujú. podemos corregir. O sea, eh, el dilema de por qué existe la pobreza en el mundo, por qué existe la inequidad en el mundo, por qué habiendo tantos avances en medicinas la gente sigue enfermando, por qué no podemos vivir para siempre. Uno de los dilemas más insolubles es ¿por qué no podemos vivir para siempre? ¿Por qué no podemos ser eternos? ¿Por qué un dilema insoluble es por qué las personas sabiendo que el crimen es malo,
por qué la gente sigue cometiendo crímenes, ¿sí? Esos dilemas insolubles es lo que de alguna otra forma son como las cuestiones que a veces pareciera que no tienen una respuesta o nunca vamos a llegar a una condición o a una conclusión absoluta de dichas situaciones. Y es ahí donde se determina que muchas veces en base a eso se vuelven como problemas hasta cierto punto existencial, ¿sí? Eh, y por lo cual las personas, por ejemplo, pueden pasar toda su vida discutiendo y tratando de afrontar ese tipo de situaciones, pero como son insolubles porque no tienen una respuesta, porque su causa puede ser multifactorial o porque su resolución es prácticamente difícil o imposible de realizar, se vuelve un conflicto para las personas. Lo interesante es cuando Fromm habla acerca de esto, es si nosotros caemos en esos dilemas o esas dicotomías existenciales, es como caer en un laberinto que a veces una de las personas que normalmente caen en este tipo de situaciones a nivel de pensamiento o de razón, en general tienden a caer en una trampa de la cual a veces les es difícil poder salir o resolver. ¿Sí? Ahora, habías hablado que hay diferentes dicotomías existenciales y habían históricas. Por ejemplo, de las históricas dices que hay abundantes medios técnicos para satisfacer material, sin embargo también existe la incapacidad de utilizarlos exclusivamente para la paz y el bienestar de la humanidad. ¿Por qué habiendo tantos conocimientos, tantas cuestiones eh, para poder establecer, por ejemplo, eh, eh, un estado o un país en desarrollo, ¿por qué no se han podido desarrollar ciertos países más que otros? Eh, ¿Por qué el bienestar, por ejemplo, es difícil o ha sido difícil de alcanzar en algunos países? Por ejemplo, es una dicotomía histórica. Otro sería que deseamos una paz duradera y sin embargo tenemos una historia de guerras. ¿Qué significa esto? ¿Por qué siempre hay gente que no deja de tener conflictos entre ellos? Y todos quisieran supuestamente en el ideal vivir en paz, pero hay personas que no saben cómo vivir en paz. Cuando hay discriminación entre la gente a pesar de la supuesta igualdad. Es como cuando nosotros vemos el aspecto del racismo, del clasismo, de la discriminación. ¿Por qué si todos ante la ley estamos considerados a nivel de igualdad al ser ciudadanos, por qué la gente a pesar de eso siempre van a haber personas o comunidades o sociedades que intenten hacer una separación entre las personas que consideran agradables y las que consideran desagradables? ¿Sí? Y el otro está, por ejemplo, la riqueza que está distribuida inequitativamente frente a la pobreza. ¿Por qué las minorías en sí son las personas ricas y las mayorías son las personas pobres? Esos tipos de dicotomías a veces pueden generar
conflictos a nivel personal en algunas personas. Lo importante es que si bien conocerlas, entender de que no podemos caer en ellas como una trampa de la cual difícil salgamos. Después habíamos hablado de la conciencia humanista, que está basada en razonamiento y amor, y la conciencia autoritaria, que es tengo miedo a la ley y obedecemos o desobedecemos. ¿Ok? Esto es algo bastante claro. Bien. Dice, la conciencia como guía para una vida productiva es fomentar u obstaculizar la vida, es fomentar u obstaculizar la vida productiva. En este sentido, cuando habla la pregunta ¿qué vas a hacer? ¿Obstaculizas tu vida productiva o fomentas tu vida productiva? En ese aspecto tienes que tomar una decisión. ¿Qué haces para, qué haces para mejorar tu vida? Pero también hay que considerar qué aspectos haces que obstaculizan el éxito o la satisfacción de tus metas. La expresión real del yo es identificar cuál es la verdadera naturaleza de los sujetos. ¿Sí? Arbitrarios ni contrarios a la naturaleza. La mayoría de las veces lo interesante es que con este término de arbitrarios ni contrarios a la naturaleza es cuando la persona busca un aspecto de artificialismo, cuando intentas ser algo que no eres o algo que va en contra de tus propios aspectos que la naturaleza te has dotado, es lo que trae ciertos problemas en las personas, ¿sí? Cuando las personas no aceptan su realidad, sus situaciones o las condiciones de vida que les ha tocado vivir o las condiciones en las que se encuentran las personas. El otro es el bienestar individual y social, ¿sí? De allí nos lleva a determinar, por ejemplo, cómo puedo determinar, por ejemplo, mi bienestar particular y cómo puedo establecer después el aspecto del bienestar social. Razones para tener preceptos es cuando yo determino por qué tengo que tener de alguna otra forma principios. ¿Y qué pasa con mis estados positivos y negativos, estados emocionales positivos y negativos? ¿A cuáles doy más libertad? ¿A los aspectos emocionales positivos o a los aspectos emocionales negativos? Ahí tenemos que determinar cuál es el grado de inclinación mayor de las personas. ¿Sí? Ya habías explicado, Mirna, con respecto al sentimiento de bienestar. No, No, adelante. lo pasamos con lo que es el sentimiento de bienestar, que Ujú. incluye lo que son tres, que es la felicidad, la escasez y abundancia, la felicidad y lo que es la conciencia. Lo que es la felicidad se dice que es una respuesta totalmente orgánica. Desde el punto de vista de Fromm, la felicidad no solo es un estado subjetivo, sino también es una respuesta totalmente de tipo orgánico. ¿Qué quiere decir? Que esto se manifiesta por una mayor vitalidad, bienestar físico y también utilizando lo que son nuestras potencialidades. Y luego está lo que es la escasez y abundancia psicológicas, donde Fromm hace una distinción entre intereses, entre la escasez y la abundancia.
que esta es una distinción similar a la de Maslow entre lo que es la motivación defi- deficitaria y la del desarrollo. La escasez se refiere a una deficiencia o falta, que son las necesidades fisiológicas cuando encajan en este modelo. En, este es en cada caso del placer, que se deriva a lo que es la atención, y lo que es buscar, lo que es la abundancia, es buscar el placer, al que el Freud hace referencia a la felicidad, que se deriva de como un uso productivo de las capacidades, actividades que van más allá del grado de buscar lo que es la liberación o el alivio a las necesidades y la atención. Y está la felicidad y conciencia, que es de acuerdo con Fromm, que la vida productiva está asociada con la dicha y la felicidad, que, que si la conciencia humanista aquí mantiene un papel predominante en lo que es la vida de una persona, que reaccionará positiva o negativamente dependiendo del comportamiento productivo o no productivo, que Fromm no aclara unas relaciones específicas entre lo que es la conciencia, la felicidad o desdicha, pero sí una operación en que de la conciencia tiene un lugar muy importante en ambas. Luego Ujú. pasamos a lo que son las orientaciones orientaciones no productivas y productivas. Empezamos con las orientaciones no productivas, que según desde el punto de vista de Fromm, cada una de las orientaciones no productivas es un carácter defectuoso. Aquí se presentan 5, que viene siendo la orientación receptiva, que es con el fin de desarrollarse adecuadamente. Cada persona debe de aprender a recibir de otros y dar a cambio, tomar cosas y guardar una parte de lo que tenga, que debemos de aprender a seguir a la autoridad y también guiar a otros y también estar solos y hacer también valer nuestras reclamaciones y derechos. Lo que es la orientación de explotación. La orientación de explotación viene de unas actividades básicas que vienen siendo explorativas y que se van adquiriendo desde niños. Cuando vamos a aprender de lo que se necesita, lo que necesitamos, y ya de esto, pues, cuando se vaya creciendo, se va a demostrar frustración hasta cierto punto de lo que se va aprendiendo. Y luego está la orientación de atesoramiento. Esta orientación comprende la observación y el ahorro. Esto es frecuentemente cuando hay un ordenamiento compulsivo en los sucesos de la vida de la persona y es probable que esté ausente la espontaneidad y la creatividad, porque aquí hay lo que es la rigidez y el apego a una rutina con ciertas características frecuentes. Luego está la orientación de mercadeo, que aquí, aunque las orientaciones receptivas de explotación y atesoramiento sean elaboraciones ya como establecidas, lo que es la orientación del mercadeo, pues pertenece a Fromm. A diferencia de las otras 3 orientaciones, la orientación de mercadeo no se basa en la fijación o desarrollo defectuoso, sino más bien de una sobreidentificación en los preceptos socioeconómicos de una sociedad capitalista. Aquí el tema en de orientación de mercadeo, el tema principal es el valor de una persona como mercadería, o sea, como trabajador, como un objeto o como una persona en general. Y luego están las orientaciones de difusión armoniosa, que Fromm introduce la idea de que estas orientaciones de carácter pueden funcionar, donde ninguna persona es totalmente improductiva ni centrada exclusivamente en una sola orientación. De hecho, las orientaciones no productivas son estilos de vida que consisten en rasgos que van de una
improductividad extrema a a la productividad. Y están lo que son la orientación productiva, que pues como hemos notado, Fromm tiene un modo productivo y pues un modo no productivo. Las características del modo productivo de cada orientación pues viene siendo una formación de la personalidad. También pues hay formas deseables de explotación, por ejemplo la agresividad. Es aquí cuando se presenta hacer valer los propios derechos y pues tener una vida activa por lo que uno necesita y quiere, por tratar de conseguirlo, pero no permite que otras personas interfieran con los derechos de uno mismo. Y pues la orientación productiva es un modo de relación con el mundo en el cual vamos desarrollando y utilizando nuestras potencialidades eh, como se nos sea posible. Es como aquí en esta de la orientación productiva es como nosotros tenemos el control. Y pasamos a lo que es amor a la muerte y amor a la vida. Aquí Fromm introdujo una distinción entre las orientaciones necrófilas hacia la vida y las biofilas. La persona necrófila es una persona amante de la destrucción, la ruina y la muerte. Una persona así odia la vida y obtiene el placer por medio de la destrucción. Y lo que es una persona biófila, busca expandir lo que son sus capacidades, que dárselo a conocer, que otros más noten su presencia y no quedarse como estancado. Y pues se dice que la persona necrófila dice, la muerte hace que la vida no tenga significado, pero la persona biofila dice que la muerte hace que el vivir sea primordial, porque la persona biofila busca expandir, busca darse a conocer. En cambio, la persona necrófila busca su propia destrucción. Luego dice que la orientación de tener y orientación de ser. Fromm distingue entre una manera de vivir teniendo y un modo de vida siendo. Pues aquí recalca lo que es el modo de ser, se caracteriza por la participación y la experiencia en actividades que fomenten lo que es la vida. Para el modo de vivir siendo es un atributo esencial de la orientación productiva y el modo de vivir teniendo está entre las posiciones de lo que es la felicidad, de tener muchas cosas y hacer un consumo abundante. Y bueno, acá pasamos a lo que es el papel del amor en la vida humana, que aquí es cuando se presenta mayormente una lucha entre lo que la persona pues tiene y desea tener. Esto viene siendo parte de las relaciones amorosas íntimas. Y aquí pues está un cuadro que muestra 5 tipos de amor productivo, que está el amor fraternal, tener cariño, el amor maternal, es que una afirmación incondicional de la vida, un amor erótico, que es anhelo de función completa con otra persona, un amor a sí mismo, pues es el amor y el respeto al yo, el amor de Dios, que es el valor más alto, más deseable que aspira pues un ser humano al concepto de lo que es la espiritualidad. El amor y las orientaciones no productivas. Aquí viene siendo lo que es el amor, es una función que tiene un significado para la personalidad total,
para tener una capacidad de amar. Aquí el amor y la orientación del mercadeo, que esta orientación del mercadeo son las personas que se consideran como paquetes para ser mostrados, que hace una distinción entre lo que es el valor de intercambio, que es lo que el, obje, el objeto en el mercado, o sea, y el valor de uso es un valor real. Aquí las personas que llegan a estar en lo que es la orientación del mercadeo tienen un miedo a envejecer. ¿Por qué? Porque ellos dicen que cuando vas envejeciendo, pues se van perdiendo las habilidades que uno va adquiriendo o tenía en su juventud. Aquí la relación de dos personas así, pues se basa en lo que es una relación artificial y también muchas de las veces se llega a dar un autodesprecio, pues como ya habían dicho, aquí las personas tienen miedo de envejecer porque sus habilidades se van desgastando. Y como último punto pasamos a lo que es el amor y la orientación productiva, que aquí mencionan 4 puntos de querer. El querer ser amado incluye una actividad de darse a sí mismo, hacer algo, trabajar por alguien. Cuando una persona trabaja para producir algo, ese algo se convierte en parte de ella misma. Dice que 2 personas que se quieren producen algo nuevo que ninguno de los dos tiene por sí solo. Pues se llega a crecer una relación entre ellos y pues se van creando cosas nuevas. La responsabilidad también implica pues una actividad, una responsabilidad hacia otro, no significa un dominio o un control a privar de su anatomía a la otra persona, sino que significa satisfacer las necesidades del ser amado. Y bueno, un ejemplo viene siendo una de las formas más altas del amor, es el amor de la madre por su hijo. El amor de la madre es incondicional cuando está menos en la infancia, según Fromm. Aquí es una relación de amor productivo, que cada uno acepta las necesidades del otro como auténticas en vez de intentar cambiarlas. Luego viene lo que es el respeto, implica lo que es una preocupación por los derechos del ser amado, una relación basada en su totalidad, en una idealización del otro, que si se idealiza mucho puede ir a lo que es el fracaso. La relación debe darse a los atributos verdaderos de la persona y no en las cualidades que uno pues va proyectando a sí mismo. Y el conocimiento puede presentarse en distintos grados. Al amar, pues llega a haber un, un fuerte enfoque al interior de la otra persona para obtener lo que es la esencia de lo que es su naturaleza. Aquí el conocimiento pues requiere experimentar a la otra persona en su totalidad. El conocimiento debería ser pues objetivo y no matizándolo por el deseo o por la distorsión. Se debe de llegar a conocer, aquí en el conocimiento, a la persona total y cómo es. Y pues los 4 aspectos del amor productivo son interrelación y se requieren para que se pueda formar una relación de amor. Y pues ese sería todo de mi parte. Ujú. La siguiente clase tenemos mucho que trabajar la próxima clase. Bien. La siguiente clase vamos a hacer una pequeña dinámica. Quiero que ustedes la siguiente clase le pregunten a por ejemplo, van a hacer 3 preguntas a la persona que más quieran. Le van a hacer la primera pregunta es, ¿qué es el amor? ¿Qué no es el amor? ¿Y qué necesitan para ser amados? Y eso lo vamos a estar trabajando el lunes para que lo comparemos con lo que nos acaba de decir nuestra compañera y determinemos y vamos a estar trabajando
Es algunos aspectos. La idea es que vamos a recapitular algunos aspectos para que nos quede muy claro, porque la idea es que quiero que ustedes armen una dinámica, una técnica dinámica y es con respecto a esta teoría, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Eso lo vamos a hacer para el miércoles. El miércoles vamos a trabajar todos los conceptos. Lunes y miércoles estaremos trabajando todos los conceptos relacionados con From, pero lo vamos a tratar de hacer un poco más vivencial. Pero por lo pronto vamos a trabajar esto que es lo más sencillo. Es, ¿qué es el amor? Pregúntenle a una persona. Para la otra lo mismo es, ¿qué no es el amor y qué necesitan ellos para sentirse amados? ¿Sí quedó claro lo que van a hacer? ¿Sí o no? Sí, maestro. Bien, y con eso Sí, estaremos trabajando el lunes y ya los otros conceptos los estaremos trabajando con otra dinámica a partir del miércoles. Bueno, por mi parte sería todo, ya me tengo que retirar para pasar a otra clase. Ya me pasé un poco de tiempo. Les deseo que tengan un buen eh, fin de semana y nos estamos viendo el próximo lunes. nos vemos, Sí, maestro. maestro, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.